Gloria a Dios, y aprovecho a bendecir la palabra esta noche. Padre, yo te ruego por la prédica, en el nombre de Jesús la bendigo y te ruego que esta palabra sea de mucha bendición para los que estamos hoy reunidos. En el nombre de Jesús, amén. Si me acompañan a Levítico 14, versículos 1 y 2, dice la palabra: y habló Jehová a Moisés diciendo: esta será la ley para el leproso cuando se limpiare, será traído al sacerdote. Pueden sentarse, mis amados hermanos. En el capítulo 13, capítulo 14, recibe Moisés la ordenanza del rito para la purificación del leproso. Y la lepra, ya sabemos todos que es una figura del pecado, y que cuando la Biblia nos menciona la lepra, está haciendo referencia directa al pecado que hay en todos nosotros. Ahora, para un leproso en el pueblo de Dios era difícil, porque él no podía convivir con nadie, él no podía acercarse a nadie, él no podía ni siquiera tocar nada que estuviera cerca de sus hermanos, de su familia. Él no podía volver a acariciar a sus hijos, él no podía volver a estar otra vez con su esposa, él no podía sentarse a la mesa con su familia. Él estaba totalmente excluido, fuera de lo que era el pueblo del Señor y de su familia. Entonces, en algunas ocasiones hubo sanidad en cuerpos de aquellos que estaban leprosos, porque seguramente Dios en su misericordia sanó a muchos de ellos. Fue así como Moisés recibe la orden de Dios y la directriz de Dios para realizar un acto precioso que tiene que ver directamente con lo que Cristo hace con nosotros. Porque así como la lepra es una enfermedad que destruye el cuerpo, así el pecado destruye y mata el cuerpo. Y es increíble, pero el leproso no siente cuando su cuerpo se está deshaciendo. Incluso él mismo puede causar la amputación de algún miembro, de algún dedo, de una oreja, de un pedazo de nariz. Él mismo, al tocarse, puede romper la piel y quedarse sin nariz, o quedarse sin labio, o quedarse sin dedos. Y aunque él no sufre un dolor físico, sufre ver su cuerpo deshecho por esas llagas espantosas. Al día de hoy todavía hay lugares en donde hay gente que sufre esta enfermedad. Hay tratamiento, pero la realidad es que es una enfermedad terrible. Y es una enfermedad que tipifica con toda exactitud el pecado en cada uno de nosotros. Ahora, Dios es tan misericordioso que dejó todo este rito que es sagrado y es santo para el pueblo de Israel, para que aprendiéramos nosotros de él lo que es la purificación. Y hoy de eso vamos a hablar. Hoy es un mensaje prácticamente en este texto del capítulo 14, y aquí vamos a estar analizando en la palabra de Dios cómo este mandato llegó incluso a la época de Jesús. Si me acompañan en San Lucas 17, ahí habla de cómo llegaron 10 leprosos desde lejos, dice la palabra, a gritarle a Jesús que tuviera misericordia de ellos. Y vea lo que dice el verso 14, Lucas 17, 14. Dice: cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. O sea, mire qué tremendo el poder del Señor Jesús. Dice que estos hombres desde lejos le pidieron con todos los gritos que pudieron dar de que él los curara. Pero no se acercaban, porque si se acercaban los mataban a pedradas. Porque no podían acercarse. Incluso un leproso tenía que ir haciendo ruido y gritando: inmundo, inmundo, quítense, soy inmundo, soy leproso. Imagínense que uno en la vida tuviera que andar diciendo: soy pecador, no se me acerquen, soy peligroso, puedo contagiar a cualquiera, es muy contagioso el pecado que hay en mí, no se me acerquen. Imagínense que uno tuviera que hacer eso, ¿verdad? Pero ellos le clamaron a Dios, a Jesús. Y viene Jesucristo y les dice: vayan y muéstrense a los sacerdotes. Ahora, demandó una fe de cada uno de esos 10 el empezar a caminar hacia donde era el templo y buscar al sacerdote. Demandaba fe de cada uno de esos 10. Pero cuando iban en el camino, dice la palabra, ahí lo pueden leer ustedes de su casa, que se curaron. Y uno de ellos, porque mire, los samaritanos y judíos no se llevaban, pero el único entre todos que era samaritano, cuando se vio curado, se regresó corriendo y se tiró, dice, en el suelo con la cara en la tierra y empezó a adorar a Dios
y a darle gloria al Señor Jesucristo. Y Jesús hizo una pregunta que todos conocemos. Digo, ¿y no eran 10? ¿Y los otros 9? Solo este extranjero regresó a darle gloria a Dios. ¿Y dónde están nosotros? Ahora mire, yo no sé si después que se levantó de glorificar a Jesús, fue al templo y siguió todo el rito que había que seguir, seguramente, para poder ser aceptados nuevamente dentro del pueblo. Porque tenían que seguir ese rito. Y ahí Jesús todavía no había muerto en la cruz. Por eso Jesús les dijo, vayan a los sacerdotes y hagan lo que manda la ley. ¿Sabe por qué? Porque Jesús estaba predicando acerca del reino de los cielos. Y el reino de los cielos implica que nosotros reconocemos nuestros pecados y nuestra condición de condenación. Y que no tenemos forma alguna de llegar a la gloria. Y que únicamente a través de creer en Jesús como nuestro Salvador y Librador, nosotros podemos obtener vida eterna y salvación. Entonces Jesús les estaba dando una lección muy gráfica de lo que era la purificación a sus discípulos. Les estaba diciendo a sus discípulos, ojalá ustedes no sean malagradecidos como esos 9. Porque hubieran podido venir a darme las gracias y luego ir con el sacerdote. Pero perdieron totalmente la noción de la gratitud y al verse sanos corrieron a hacer un rito, porque para ellos era lo más importante. Ahí hay una gran lección. Nosotros no debemos de seguir rituales, sino seguir al Señor Jesús y su palabra. Dios no nos llamó a que nosotros nos volviéramos nuevamente judíos. Fíjese que Pablo, si hubo algo contra lo que luchó en la iglesia del Señor, fue contra aquellos que querían convertir en judíos a los cristianos. Pablo les dijo, no hay razón de hacer eso, porque estamos en un nuevo pacto. Todos los gentiles no se tienen que volver judíos. Si lo quieren hacer, pues será su gana de hacerlo, pero no tienen que volver. ¿Se acuerda cómo le dijo a los Gálatas? Les dijo, insensatos, locos. ¿Por qué si empezaron por la gracia ahora quieren terminar en la ley? ¿Qué están haciendo? No la van a poder cumplir. Todo el pueblo de Dios no ha podido, Israel no ha podido en todos los siglos cumplir la ley. Y ustedes van a cumplirla. Pero si les estoy predicando acerca de la gracia, ya Cristo murió, ya Él dijo consumado es, ya todo está hecho. Crean en la cruz, crean en la salvación, decía Pablo. Pero aún actualmente hay muchos cristianos que creen que se tienen que hasta cambiar el nombre y ponerse un nombre hebreo y andar con kipa y seguir las fiestas y hacer todo esto. Eso no tiene ningún fruto. Si lo que usted está haciendo solo lo hace por un rito religioso. Eso tiene fruto cuando usted entiende que cada fiesta y cada cosa que ellos celebraban, cada rito que ellos hacían, mandado por el Señor, era una sombra de la luz que había de venir. La luz de Cristo que ya vino y está aquí. Nosotros, dice la Biblia, andamos en luz y no en tinieblas. Nosotros no andamos en una sombra. Mire, cuando uno camina y el sol está atrás de uno, la sombra de uno va adelante de uno. Y llega antes que uno al lugar. Pero esa sombra no es nada, solo es una sombra. Pero uno es una realidad. Toda la ley, las fiestas y los ritos, todas esas cosas, era la sombra que nos señalaba la luz que venía, que es Cristo, el sol de justicia. Entonces, el leproso tenía que seguir una serie de cosas que nos dan una gran lección para nuestra vida diaria. Acompáñenme otra llamadita, por favor, en 1 Corintios 6:20, antes de volver al Levítico 14. 1 Corintios 6:20 dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Dice que nuestro cuerpo y nuestro espíritu, nuestro ser le pertenece a Dios. ¿Por qué? Porque lo recibimos como Salvador y lo aceptamos como el dueño y rey de nuestra vida. Amén. Entonces le pertenecemos. Entonces debemos de glorificarlo, como ese hombre que regresó y lo glorificó a Dios y le dio gloria a Jesús y gracias a Jesús. Así tenemos nosotros como pecadores redimidos y limpios por la sangre de Cristo cada día, a cada momento. Decirle gracias Jesús por el recurso de tu perdón, por el recurso de esa sangre que me limpia a cada momento, por el recurso de tu cobertura, tu bendición, tu Espíritu Santo, la oración. Todo lo que tú me has dado, Señor, como una herramienta de fe para vivir una vida de éxito en lo espiritual y en lo material. Nosotros tenemos que creerle a la palabra del Señor y aprender de ella, porque de eso es de lo que trata esto esta noche. Tenemos que aprender de esto.
para nuestra propia vida. Volvamos nuevamente, si me hace favor, Levítico 14, solo que ahora los versículos del 4 al 7. Dice la palabra: el sacerdote mandará luego que se tomen para el que se purifica 2 avecillas vivas, limpias, y madera de cedro, grana e hisopo. Grana, quiero explicarle, es tela roja. Era un lienzo de tela roja. Ahora, y mandará el sacerdote matar una avecilla en un vaso de barro sobre aguas corrientes. Después tomará la avecilla viva, el cedro, la grana y el hisopo, y los mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta por las aguas corrientes. Verso 7. Y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra, y le declarará limpio, y soltará la avecilla viva en el campo. Hagamos un alto acá. Tenía entonces que llevarse 2 avecillas. Dicen muchos teólogos que eran gorriones, porque era un ave que la vendían en esa época, y el mismo Jesús dijo: no se venden 2 pajarillos por no sé cuánto, como diciendo que no son tan caros, y dijo: y Dios se preocupa de alimentarlos y tener cuidado, que no valen gran cosa, cuanto más ustedes, que valen más que las avecillas. Ahora, en este caso, las 2 aves simbolizan algo precioso, la cruz de Cristo. Porque note, una en un río, en un trasto, porque note que la sangre de la que mataban no alcanzaba para empapar todo lo que había que empapar. Entonces había que meter el trasto en el agua corriente. No podía ser agua estancada, porque ese río es el río del Espíritu y la palabra de Dios. Entonces, en la palabra de Dios atraviesa toda la Biblia la sangre de Cristo. Ahora, la sangre de ese pajarito que era muerto y que se le sacaba la sangre, se utilizaba para luego venir y untar todo: la madera, la tela, el hisopo, que era una planta que se utilizaba para rociar, un arbusto. Y entonces ellos usaban esto, y 7 veces, que es el número de la perfección, 7 veces era rociado el leproso. Y luego vemos que se le declaraba limpio y se le declaraba purificado. Miren el proceso: llegaba él y era examinado. Cuando se comprobaba de que efectivamente había sanidad en él, empezaba este rito. Ahora, este rito duraba 8 días. No piense que aquí ya estuvo. Vamos a seguir viendo. Pero yo quería hacer un alto, porque esas 2 avecitas representan igual a Jesucristo muriendo en la cruz y luego resucitando y elevándose hacia el Padre. Pero también representa que Él murió por nosotros, nos cubre con su sangre, y por eso nosotros vamos a volar al Padre también un día. Porque dice la palabra de Dios que los que quedemos en el día que venga el Señor para el rapto y no hayamos muerto en Cristo, los muertos en Cristo van primero, dice Tesalonicenses, y luego los que estemos vivos atrás de ellos, gloria a Dios, al sonar de la trompeta. Vamos a volar, dice la palabra, literalmente, y nos vamos a reunir con el Señor, dice, en el aire, porque lo dice la Biblia. La gente se burla de la Biblia, la gente no cree en la Biblia, pero el día que volemos con Dios van a tener que cerrar la boca y lamentar no haber creído, porque no van a ir con nosotros en ese día glorioso del rapto. Porque ese día va a llegar. Ese día va a llegar y viene pronto. Entonces estemos listos y purificados. Por eso es que Dios puso en mi corazón hablar de la purificación, porque los cristianos de hoy casi no buscamos la purificación de nuestro ser. Fíjense que lo que buscamos es la contaminación de nuestro ser, porque vemos programas, leemos artículos o libros, o vemos información que lo que hace es desviar nuestra fe del Señor, cuando lo que deberíamos de hacer es dedicar tiempo a escudriñar la palabra. Mire, esta ley que estamos leyendo, porque Levítico es un libro de leyes. Cuando leemos esas normas y ritos que Dios estableció por obligación para Israel, cuando leemos eso, no entendemos que nos está hablando también a nosotros, para que entendamos la misericordia y el amor de Dios. Porque mire cómo voló esa avecilla, y el día que volemos nosotros vamos a ser esa avecilla. Pero note que la que voló iba cubierta por la sangre. Nadie que no tenga a Cristo en el corazón va a poder ir. Solo aquel que ha recibido a Jesús en su corazón y está amando, porque el pastor nos enseñó que los que están amando su venida
dice la Biblia, son los que se van. Yo le doy un consejo: ame la venida del Señor. No piense, ay no, pero mis hijos están chiquitos, yo los quiero ver grandes. No se preocupe de la grandeza o de que si son chiquitos. Preocúpese de que estén con usted el día que huele. Porque ya va a haber eternidad para que se los goce la eternidad entera. Lo que hay en esta tierra, dice la Biblia, va a pasar. Pero estas palabras que hoy estamos leyendo van a permanecer para siempre. Amén. Qué importante es entonces que nosotros meditemos en esto. Ahora, sigamos viendo qué demandaba para el leproso. Ya vimos que 7 veces, ¿verdad? El número de la perfección. Eso significa purificación completa. Amén. Cuando Cristo, nosotros venimos y pedimos perdón, como dice la Biblia en la carta de Juan, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Y qué dice? Limpiarnos. ¿De qué? De toda maldad. O sea, cuando Cristo nos limpia perfectamente. No dude de la perfección en el poder de Dios para limpiar sus pecados. Él lo puede limpiar. Dice que la sangre de Cristo limpia cualquier pecado. Lo limpia. No había lepra que se resistiera a la sangre de Cristo. No hay pecado que se resista a la sangre de Cristo. Versos 8 y 9. Dice, Levítico 14, 8 y 9. Y el que se purifica lavará sus vestidos y raerá todo su pelo y se lavará con agua y será limpio. Y después entrará en el campamento y morará fuera de su tienda 7 días. Y al 7º día raerá todo el pelo de su cabeza, su barba y sus cejas, de sus ojos y todo su pelo, y lavará sus vestidos y lavará su cuerpo en agua y será, ¿qué dice? Limpio. Ahora, pero no, ya 7 veces le echó la sangre y dijo que era limpio. Aquí hay una gran lección. Fíjese que cuando uno es perdonado por Dios, uno tiene que dar evidencia de que ha cambiado. Raparse la cabeza es un símbolo de que mis pensamientos van a ser diferentes. Ya no voy a andar elucubrando cómo hundirme más en el lodo del pecado. Voy a pensar cómo me puedo alejar del pecado. Voy a pensar cómo puedo huir de las tentaciones. Voy a estar pendiente para no caer en lazo de engaño del diablo. Voy a estar pendiente de orar. Voy a estar dedicado a estudiar la palabra. Voy a buscar a Dios con todo mi corazón cada día porque quiero mantener mi limpieza. Ese rasurarse el cuerpo, lavarse el cuerpo, lavar la ropa, implica que nosotros tenemos que ir a la palabra de Dios y nos tenemos que meter en ella, literalmente, zambuirnos dentro de la palabra de Dios para que esa agua limpia de la palabra lave todo nuestro ser y dar evidencia, porque note, los pensamientos, lo que entra por los ojos, las cejas que se rasuraban. La mirada, cuando a alguien le quitan las cejas, cambia totalmente. Es otra mirada de alguien sin cejas. De verdad, le quitan a alguien las cejas, se ve re feo. Ahora, la barba, lo que hablamos. Y todo el vello del cuerpo. ¿Sabe por qué? Porque era decir, soy nueva criatura. Soy nuevo, estoy nuevo. El pelo va a volver a salir. Va a volver a salir, pero ya en una persona nueva, diferente, purificada por el Señor. Fíjense qué importante la lección. Nosotros tenemos que lavarnos todos los días. ¿Se recuerda cuando aprendimos del tabernáculo? Que antes de la puerta de entrada al lugar santo, ¿qué había? Un lavacro. Ahora, ¿se acuerda cuántas veces se tenían que lavar? Una vez al día. Cada vez que entraban ahí, tenían que ir lavados. Porque el que entraba sin lavarse, ¿qué pasa? Se moría. Entonces, cuando yo no me lavo, no puedo ir a la presencia de Dios porque caemos muertos. Aquí hay una cosa que se puede volver algo enredado en la mente de uno. Pero lo que le quiero decir es, anhele ser diferente. ¿Sabe? El pastor dijo algo bien bonito el domingo. Dijo que Dios amaba a David porque David tenía la capacidad de decir, Señor, me equivoqué de cabo a rabo. Estoy totalmente mal. Perdóname. ¿Sabe qué decía David en un salmo? Lávame más y más de mi maldad. O sea, no se conformaba con irse a lavar él. Le decía a Dios, ayúdame, lavame, ayúdame. Porque ¿sabe qué? Las lavanderas
retorcían los pedazos de ropa o la ropa y la estrellaban contra las piedras en los ríos. O sea, lavar la ropa implicaba un proceso doloroso para la ropa. Y David estaba diciendo, exprimime y estrellame las veces que sea necesario, pero déjame limpio. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Por eso lo amaba Dios, porque ese hombre de verdad deseaba eso. ¿Se acuerda cómo escribe Pablo en Romanos 7? Dice, miserable de mí, dice, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? Y en el verso 1 del capítulo 8, como dice, ¿verdad? Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Eso es lavarse. Es desear estar en comunión con Dios. Mire, si hay algo que debemos anhelar todos los días, es deseamos y debemos desear tener comunión con Jesús. Hablar con Jesús. Creerle a Jesús. Pensar en Jesús. Hablar de Jesús. Glorificar su nombre, alabarlo. Una mujer de la que leí un libro, ella es directora de alabanza, yo le he contado, creo ya de esto. Ella tuvo un aborto y cuando salió del hospital iba deshecha porque hasta habían orado y Dios había dado palabra para ese niño que iban a hacer, pero el niño murió y le tuvieron que hacer un aborto. Cuando su esposo la fue a traer por razones que ya no se explica, él llegó en un carro y había otro carro ahí, entonces ella tuvo que manejar, fíjese, y ir atrás de su esposo. Y el día estaba nevado donde estaba, era un día triste, gris. Y cuando ella en el carro dice que empezó a llorar y oyó la voz de Dios que le dijo, alábame. Y ella le dijo, Señor, no puedo, le dijo, alábame, le dijo, canta. Canta. Dice que ella empezó a cantar himnos viejos, que ella se recordaba de cuando era niña. Pero increíblemente cuando se detuvo en la puerta de su casa y se bajó del carro, estaba totalmente sanada de su dolor. Y entendió que era un proceso, era un propósito de Dios. Y que ella no podía ir a su hijo, su hijo no podía venir a ella, pero que ella podía ir a su hijo. Ella lo comprendió, glorificó a Dios y le dijo a Dios, ahora estás aprendiendo a ser una verdadera adoradora en espíritu y en verdad. Ay, hermanos, a veces las lecciones de Dios son muy duras, pero no las despreciemos ni nos enojemos con Dios. Démosle gracias. Mire, el leproso, con tal de verse curado y volver a su casa, aunque le dijera que se tenía que rapar todo el año, se rapa todo el año. Si cuando uno mire, es como que un ciego de repente mire y nunca ha visto. Y le dijeron, pero todos los días te tenés que echar lodo en los ojos. Se echa lodo todos los días, no importa. Con tal de ver, ¿qué no haríamos? ¿Se acuerda del que era leproso? Que fue con el siervo de Dios y que era comandante general de los ejércitos de un rey. Y que Naamán llegó y cuando le dijeron que se tenía que sumergir, y ni siquiera le salió a hablar el siervo de Dios, solo le dio la orden de irse a sumergir 7 veces en el río Jordán, que era un río sucio, hermano. Creo que Jordán significa muerte, ¿verdad? Sí. Entonces, como sucio. Entonces, él no quiso, él dijo, hay tanto río bonito que hay en mi casa, dijo, ¿por qué me voy a meter en ese río cochino de aquí? Ahí está el Farfar, creo que menciona, y no creo que otro. El Sabana. Y esos ríos son preciosos, digo, hay unos balnearios bellísimos ahí, ¿cómo voy a meter yo en este río? Pero los que le dijeron a sus empleados, ay, si te hubiera pedido algo más difícil no lo haría. ¿Qué te cuesta, hombre? Y cuando se hundió, fíjate, hasta la 7ª que se hundió, dice que cuando salió su piel era como la de un bebé. Mira, a veces nos enojamos con los procesos de Dios en nuestra vida. No nos enojemos. Cuando pasen cosas malas en su vida, no se ponga a pelear con Dios, no sea obtuso. Dígale, gloria a tu nombre, Señor. No sé qué estás haciendo en mi vida y me está doliendo hasta el tuétano. Pero te alabo y te bendigo, y aunque me duela más te alabo y te bendigo. Porque no me voy a apartar de alabarte y bendecirte. No me voy a apartar de ti, Señor. ¿Sabe qué dijo Job? Aunque me matara, dijo, en Él esperaré. Aunque me mate, dijo Job, yo voy a esperar en Él y me voy a defender ante Él, dijo. Mire qué importante es creerle,
al Señor. Sigamos viendo entonces el proceso, porque sigue. Ahora los versículos del 10 al 13. Dice: el día octavo tomará 2 corderos sin defecto y una cordera de 1 año sin tacha, y 3 décimas de efa de flor de harina para ofrenda amasada con aceite, y un log de aceite. Era una medida de aceite, era como medio litro. Y el sacerdote que le purifica presentará delante de Jehová al que se ha de limpiar con aquellas cosas a la puerta del tabernáculo de reunión. Y tomará el sacerdote un cordero y lo ofrecerá por la culpa, con el log de aceite, y lo mecerá como ofrenda mecida delante de Jehová. Y degollará el cordero en el lugar donde se degüella el sacrificio por el pecado y el holocausto, en el lugar del santuario, porque como la víctima por el pecado, así también la víctima por la culpa es del sacerdote. Es cosa muy sagrada. Está diciendo que lo que quedaba era para el sacerdote y que era muy sagrado. Cuando Dios nos limpia con el sacrificio de Cristo en la cruz. De eso está hablando el cordero de la sustitución, el cordero que toma nuestro lugar. Note que hasta el 8º día, y no entró a su casa, 7 días estuvo fuera de su casa totalmente rasurado. Y en el 8º día, como seguramente le había crecido pelo, se tenía que rasurar otra vez y llegar completamente rasurado con esta ofrenda para Dios. Ahora aquí ya entran nuevos elementos: aceite y harina. Se hacía una especie de masa que era presentada junto con el animal que era sacrificado. Ahí vemos implícita la palabra de Dios, que es el pan, el maná, ¿verdad? Escondido. La palabra que es Cristo. Y Él viene y por medio de esa ofrenda se declara al 8º día totalmente purificado. Ahora, qué importante es cuando nosotros hacemos lo que Dios nos ordena como Dios nos lo ordena. Porque cualquiera podría pensar, pero qué rito más largo. Pero por favor, estamos hablando de alguien que estaba condenado a muerte y a vivir exiliado de su patria, y que había vuelto a vivir, se podría decir, porque iba a volver a tener la oportunidad de estar con su pueblo y con su familia. Ahora, cuando Dios nos ordena hacer algo, así como Dios nos lo ordena, hagámoslo así. ¿Sabe qué? Jesús se deleitaba haciendo la voluntad de Dios. ¿Cómo le dijo el Señor a sus discípulos en San Juan capítulo 4, cuando lo hallaron con la samaritana? Y le dijeron: aquí está la comida, Señor, tú tenías hambre, come. Él les dijo: ya comí. Yo tengo una comida que ustedes no tienen. Es hacer la voluntad del que me envió. Mire, cuando Dios nos ordena algo así de complicado como nos lo ordena, hagámoslo. Porque eso tiene bendición para nosotros. Obedecer tiene gran bendición para nosotros. ¿Se recuerdan ustedes de Abraham? Cuando llevó a su hijo para sacrificarlo. El hijo le dijo: papá, le dijo, yo traigo la leña aquí cargada, y ahí viene el fuego y el pedernal. ¿Y el sacrificio?, le dijo. Él empezó a hacer su ecuación y dijo: aquí falta un elemento. Entonces le dijo: ¿y el sacrificio? Y el viejito le dijo: el Señor proveerá. Fíjese las palabras de fe de Abraham. Y lo amarró. Yo digo que ese muchacho lloró, hermanos. Él iba a matar a su papá. Y lo amaba. Y lo amarró. Yo creo que los dos llorando. Pero el papá totalmente convencido y decidido. Porque él decía: Dios me lo va a devolver. Mire que el ángel ni siquiera dice que llegó, sino desde el camino le gritó: detente, le dijo, porque ya no le dio chance al ángel. ¿Y a qué velocidad viajará un ángel, hermano? Pero estaba tan decidido a matar al muchacho que yo creo que le rayó el cuello al muchacho, porque estaba decidido. Pero dice la palabra que se volteó y había un animal para el sacrificio enredado en un arbusto. Jesús. Porque Abraham no tuvo que sacrificar a su hijo, pero Dios sí sacrificó el suyo por nosotros. Fíjense todo lo que los 3 años y medio de Cristo en la tierra significó para la humanidad. Porque no solo es el momento de la cruz, es toda su vida, pero esos 3 años y medio
que Él estuvo en su obra, llevando la palabra y el mensaje, esos años fueron cruciales para la humanidad, porque desde ese momento cambió el mundo entero, dividió el tiempo en antes de Él y después de Él, porque Él es el Dios todopoderoso que dio todo por nosotros. Entonces, cuando nos pida hacer algo, hagámoslo como Él dice que lo debemos hacer. Ahora, vea conmigo en la primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 24. Dice: quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos en los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Mira, hay algo importante acá. La sanidad tiene que ver directamente con la salvación. Hoy en las iglesias mucha gente va para ser curada, pero no quieren un compromiso con Dios. Piden oración para curar ya sea sus enfermedades o las enfermedades de alguien que aman, pero no quieren quedarse en la iglesia y tener un involucramiento en la iglesia. No quieren involucrarse ni comprometerse en la iglesia. Y ese es el problema de cuando nosotros buscamos solo la sanidad y no la salvación. Y entienda que la salvación y la sanidad vienen de la mano. Y junto con ellas, el compromiso que debemos adquirir por voluntad propia. Y decir, yo voy a hacer un compromiso de vivir en santidad. Así como dice el canto, ¿verdad? Hacemos hoy un compromiso de vivir en santidad. Porque dice que sin santidad nadie lo va a poder mirar. Ahora, no le estoy diciendo que tiene que ser perfecto, porque perfecto solo es Él. O que usted no tiene que pecar. No, si estamos aprendiendo este rito porque pecamos todos los días. Y este rito hay que repetirlo. Entonces tenemos que ir a la sangre de Cristo, a la palabra de Dios, a la unción del Espíritu, a la iglesia. A ser ungido. Dice, si alguno está enfermo entre ustedes, si alguno tiene un problema entre ustedes, vaya con los ancianos de la iglesia para que le unjan con aceite y oren. Mira, hasta si hay espíritus malos se van. Porque es la promesa de Dios. Y es el mandato de Dios. Esa gente que dice, no, fíjate que yo no necesito ir a la iglesia porque hay mucho conflicto en la iglesia. Yo prefiero mejor aquí en mi casa, miro Canal 27. No, hermano, discúlpenme. La Biblia es clara al decir no dejar de congregarse como muchos tienen por costumbre. Y por haberse aumentado la maldad en muchos y el corazón se enfría, dice, ¿verdad? Por enfriarse el corazón la maldad se aumenta. Entonces es algo terrible en las iglesias. La gente que no quiere congregarse. Debemos desear como niños recién nacidos venir a la iglesia a ser alimentados por la leche santa de Dios, la palabra. Y esa leche preciosa que nos da vida y en abundancia. Y terminando, dice en los versos del 14 al 18: y el sacerdote tomará de la sangre de la víctima por la culpa y la pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho. Fíjense que hay el simbolismo. Ahora, note que es la oreja, el dedo y el pie. Voy a oír la voz de Dios. A través de la unción y a través de la sangre de Cristo voy a entender el mensaje de Dios. Dice la palabra, no seáis oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. En el dedo de la mano derecha, todo lo que yo haga, lo voy a hacer para la gloria de mi Dios. Y voy a vivir para darle gloria a Dios con cada cosa que yo haga en mi vida. Las caricias que dé, los abrazos que dé, el trabajo que ejecute, va a servir para darle la gloria a Dios. Y en el pie, ¿qué dice la Biblia en Efesios cuando habla de la armadura? ¿Qué es lo que guarda los pies? El calzado del apresto del Evangelio de la paz. Ahora, esa sangre en el dedo del pie le tenía que recordar a ese hombre, tú ya no puedes caminar igual, ni ir por el camino en el que ibas. Tienes que buscar el nuevo camino. Jesús, ¿qué dijo? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, la sangre en la oreja es lo que oigo, en mi dedo lo que voy a hacer, y en mi pie, ¿por dónde voy a ir? ¿Y dónde voy a pisar? Porque ¿sabe algo? Dios quiere que nuestra sanidad traiga a nuestra vida un cambio.
Cuando Dios obra un milagro de sanidad en nosotros es para que en nuestra vida se genere un cambio. Verso 15. Asimismo el sacerdote tomará del ojo de aceite y lo echará sobre la palma de su mano izquierda y mojará su dedo derecho en el aceite que tiene en la mano izquierda y lo esparcirá y esparcirá del aceite con su dedo 7 veces delante de Jehová. O sea, iba a agarrar y hacer así 7 veces. Ahora, luego dice, pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de la mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho, encima de la sangre del sacrificio por la culpa. Y lo que quedare del aceite que tiene en su mano, lo pondrá sobre la cabeza del que se purifica, y hará el sacerdote expiación por él delante de Jehová. Ahora, mire qué hermoso el final de esto. Ya le puso la sangre, pero después de la sangre que viene, la unción, el Espíritu Santo. Cuando usted le abrió su corazón a Jesús, cuando usted le pide perdón a Jesús, Él lo cubre con su sangre, pero no se queda ahí. El Señor dijo, no te dejaré solo. No vas a estar solo en la tierra, no vas a estar solo por la vida. Yo te voy a dar un consolador, un ayudador, el Aios Paracletos, el ayudador perfecto. Yo lo voy a enviar. Él dijo, les conviene que me vaya, porque si yo me fuere, enviaré al consolador, al Espíritu Santo, aleluya. Y Él va a venir a sus vidas y los va a llenar, los va a proteger. Pero note algo, el Espíritu solo puede estar sobre la sangre. El Espíritu no puede ir si no hay sangre del sacrificio y del perdón de culpa primero. Nosotros no podemos anhelar ser llenos del Espíritu si no venimos a estar a cuentas con Dios. Por eso dice su palabra, si confesamos nuestros pecados, lo que acabamos de decir. Dice que si uno se confiesa el pecado y se aparta, dice, ¿qué alcanza? Ahora, ¿qué es esa misericordia? Es la sangre y la unción del Espíritu en nuestras vidas. ¿Sabe por qué vivimos fracasados y siempre pensando en derrota? Porque no hemos entendido estos mensajes tan claros de Dios para cambiar nuestra vida. Mire cómo en un ritual que parece tan religioso y tan complicado, Dios nos está dando una lección clara de lo que nosotros debemos hacer a diario y a cada momento. Y recordar que la unción, note que el aceite no se fue solo a la oreja, al pulgar y al dedo. Lo que quedó, ¿a dónde fue? A la cabeza. Dice en Hechos 2 que cuando vino el día de Pentecostés, ¿qué sucedió? Fueron llenos del Espíritu Santo, pero dice como lenguas de fuego, dice, sobre su cabeza. Ahora, va usted al capítulo 4 y dice que nuevamente se llenaron en otra reunión del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque aprendimos que la llenura sí varía en la vida de un cristiano. La presencia no, porque aprendimos que somos sellados por el Espíritu. Pero la llenura va a depender de la dedicación que yo le dé a Dios. Entre más me consagre yo, más llenura va a venir. Por eso dice que nosotros andamos en luz, porque la luz es lo que hoy estamos viendo revelada en esta sombra. Estamos entendiendo de dónde viene esta sombra. La proyección que vimos de esta sombra es la luz revelada de Jesús para nuestra vida. Créale a Jesús y donde esté y donde vaya, sepa que el Espíritu Santo está con usted, porque sobre la sangre está la unción del Espíritu. Vamos a orar en esta noche. Amado Padre Celestial, yo te agradezco, Señor, por este tiempo y por haber hablado de tu palabra. Yo te ruego con todo mi corazón que bendigas esta palabra, que la uses para bendición de tus hijos, para que todos nosotros anhelemos una vida nueva, Señor. Anhelemos el cambio y hagamos todo lo que esté en nuestras manos para que ese cambio se haga efectivo. Por favor, Jesús, cambia nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar, nuestra manera de ver, nuestra manera de oír, nuestra manera de caminar. Señor Jesús, haznos una nueva creación, como dice en Corintios. Por favor, que seamos nueva criatura en ti, Señor. Que la sangre preciosa de Jesús haga la obra completa en nosotros a cada momento de nuestra vida. Espíritu Santo, llena a tus hijos, a tus hijas. Bendice a cada uno, Señor, por nombre. Yo te lo suplico, Señor. Fortalece sus corazones.
y que cada uno sea lleno totalmente, que su lámpara esté totalmente llena, Señor, del aceite, para que produzca luz de vida en el corazón de cada uno, Padre. Gracias, Jesús, por estar con nosotros hoy, y gracias, Señor, por esta revelación. Bendice, te ruego, también los diezmos y las ofrendas y lo que hoy vamos a recibir, Señor. Y te damos gracias por este momento y gracias por dárnoslo, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.